Bueno, pues aquí tengo al alcalde de La Laguna, secretario insular de Coalición Canaria. Buenas noches, don Fernando Clavijo. Buenas noches, don José. ¿Cómo le va en estos primeros meses al frente del partido? Porque recordemos que ustedes cambiaron la estructura, ahora el que manda es el secretario general, un poco esa estructura era de partidos de izquierda, no sé si es que Coalición Canaria va a beber por ahí. No, era la de ATI en su momento, la estructura de la agrupación tinerfeña independiente. Bueno, la verdad es que va bien, con mucho trabajo, intentando cambiar cosas. Ya hemos tenido 2 ejecutivas, un consejo político, estableciendo lo que son las principales líneas básicas del trabajo que nos queda por delante que hacer, que no es poco, ¿no? Oía tu monólogo principal y efectivamente, ¿no? En un momento en el que la gente no cree en los políticos, no cree en la clase política, no consideran que estén haciendo lo que de verdad necesita el pueblo, pues intentar demostrar que la democracia es la menos mala de las formas de gobernarse y que al final seremos muy malos o peores, pero son los ciudadanos cada 4 años los que nos quitan y nos ponen, y eso es una garantía. Y así es una reflexión que yo he hecho muchas veces, ¿no? Es el caldo de cultivo para algún iluminado, y solo hay que ver periodos entre guerras, previas a la guerra civil, como hay personas que cuando hay ese descrédito pues creen que la dictadura y el que uno mande y todos obedezcan es la solución. Pero don Fernando, en este momento lo que hay es mucha gente desesperada, ahora puede haber muchos viendo la tele, ha subido la luz, la gasolina está en unos niveles increíbles, la educación ya sabe usted cómo está, hay gente que tiene en su casa todo el mundo parado, y lo que están esperando es que alguien de los que realmente gobiernan, tienen poder y tal, solucione esto, y parece que no hay solución. Yo creo que hay solución. ¿Para cuándo? No, yo creo que hay solución. No estoy diciendo que las medidas que estén tomándose ahora el gobierno del Estado sean las correctas. Yo creo que hay una solución y lo estamos viendo en Estados Unidos ahora mismo, ¿no? En los momentos de depresión económica como el que estamos viviendo, una crisis sin precedentes en la historia de la democracia, pues al final lo que hay que introducir es medidas anticíclicas. Y para ello yo creo, tú sabes, Pepe, que bueno, que no soy un buen economista, pero soy economista. Y al final yo siempre digo que los economistas cobramos por hacer un diagnóstico y luego te volvemos a cobrar para decirte por qué nos hemos equivocado. Pero sí, desde luego que hay una economía básica, una macroeconomía, y es que en definitiva nosotros tenemos que conseguir que fluya el crédito, nosotros tenemos que conseguir que haya políticas de activación económica, que haya inversión, que haya gasto en estos momentos, y en definitiva con eso generamos crecimiento económico, y cuando hay crecimiento económico se genera empleo. El gran problema es el paro. Si no hay crecimiento económico, y los indicadores y el Fondo Monetario Internacional dice que en el 2012 habrá recesión económica y en el 2013 también, si no conseguimos invertir esa tendencia, seguirá habiendo más paro. Y ahora mismo todas las políticas de recorte, de subir los impuestos, el IRPF, de subir las retenciones, de subir el IVA, todo eso lo único que hacen es de generarle a las familias menos renta disponible. Si hay menos renta disponible, baja la demanda agregada y con lo cual hay recesión. No hay ni una sola medida de activación económica, de fomento a las exportaciones que está introduciendo hoy mismo el gobierno del Estado. Evidentemente con esas tesis no vamos a salir de la crisis. Sin embargo, si miramos a Estados Unidos podemos ver cómo ahora mismo, en este caso Obama, al margen de darle a la maquinita de hacer dinero, está teniendo medidas de inversión pública, porque es lo único que puede conseguir crecimiento. Ya, pero fíjese, sin irnos tan lejos, que lo de Obama está muy bien, pero nos pilla un poco a trasmano, vamos a hablar de las cosas aquí. Ustedes, los ayuntamientos, no tienen dinero en este momento. Aquí había siempre una historia en la que todos confiábamos, la inversión pública, que si había inversión pública había movimiento, porque contrataban empresas que a su vez se suministraban de trabajadores de la tierra y que de alguna manera esto empezaba a moverse. Y eso generaba también una actividad privada bastante importante. Las administraciones, usted es alcalde de una ciudad como La Laguna, no, las arcas están vacías, pagan mal aquellas cosas que encargan o que hacen o que les tienen que hacer, las pagan mal. El otro día se colgaba alguien del PP una medalla diciendo que una de las cosas que habían hecho era pagar la factura de los ayuntamientos, ¿no? Para luego subir los impuestos y volverlo a recaudar de otra manera. Pero en cualquier caso, ¿qué podemos esperar? Porque ustedes no tienen dinero, no hay iniciativa pública para hacer ninguna obra. ¿De qué vamos a vivir? Bueno, en el caso del Ayuntamiento de La Laguna, este año hemos tenido un presupuesto de 8 millones de euros para inversión y esperamos en el 2013 poder llegar a los 10 millones de euros. Modestamente estamos haciendo pequeñas obritas de ciento y pocos mil euros, de 200, 300 mil euros, que permiten a las pequeñas empresas poder tirar para adelante. Es que el problema no lo van a poder solucionar los ayuntamientos. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Al final ahora los ayuntamientos, que en un momento determinado podemos llegar a endeudarnos, ayuntamientos que hemos sido prudentes con nuestro endeudamiento,
Resulta que el Estado los criminaliza diciendo que no podemos endeudarnos y nos limita el gasto público. Al limitarnos el gasto público, evidentemente lo que está haciendo es deprimiendo la economía, porque en muchos casos el ayuntamiento es la principal empresa de un entorno del que viven muchas pequeñas empresas de su entorno. En el caso concreto de La Laguna, además todos aquellos servicios que estamos prestando nos obliga con el plan de ajuste económico a no prestarlo en régimen de déficit. Con esto quiero decir que un servicio como el de La Laguna, que invertimos 3 millones de euros para atender a los mayores, para atender a la gente dependiente, que evidentemente atendemos a aquella gente que no se puede pagar una asistenta o no se puede pagar seguridad privada, porque para esos no vienen al ayuntamiento. Resulta que ahora el Estado ha decidido que como no es una competencia del ayuntamiento, no podemos prestarlo y lo vamos a tener que suprimir. Ese tipo de medidas, los ayuntamientos, en nuestra modestia, podemos hacer poco, porque te vienen del Estado o te vienen inclusive algunas de la Unión Europea. Por eso digo que, aunque nos tengamos que ir lejos para resolver los problemas cotidianos que afectan al señor al que le mandamos una persona 2 horas a la semana para que le limpie o le haga la compra porque tiene un problema físico y no se puede mover, viene condicionado pues por las condiciones que te marca un Estado o que te marca la Unión Europea. Y ahí es donde decimos, ahí es donde España tiene que imponerse. No salimos de la crisis. Yo sé que los alemanes tienen un terror a la inflación, pero a lo mejor tenemos que devaluar el euro para ser más competitivo, para que fluya más el dinero. Y yo entiendo que es difícil explicarle a un ciudadano cuando lo recibas a las 8 de la mañana, donde todos sus familiares están en paro y donde no le puede comprar los libros a su hijo, que en muchas ocasiones el ayuntamiento hace lo que puede, pero que estamos muy condicionados con las medidas económicas que nos están obligando o que están tomando del Estado y que nos afectan. Pero desgraciadamente es así en un mundo globalizado. Pero fíjese, en este medio que ahora estamos en un mundo medio embroncado unos con el otro, oye, por ejemplo, el rey ha pedido unidad. Y lo ha pedido por varias circunstancias, porque dice que si no luchamos todos juntos, pues no vamos a salir de esta situación. Y lo ha dicho también por esos intentos, sobre todo pues Cataluña, con esa manifestación multitudinaria de hace unos días. O, por ejemplo, el presidente del Gobierno de Canarias diciendo que a lo mejor hay que replantearse la situación en el Estado en una concreta situación como la que estamos viviendo, que es que cada vez viene menos de lo que se estaba presupuestado. Un sistema de financiación territorial del que no está de acuerdo el presidente. Pero, ¿usted cree que es el momento de empezar a plantear este tipo de cuestiones? Sé que usted alguna aspiración de la independencia ha tenido. ¿Es el momento, a lo mejor, de plantearse esto? No, yo creo que no. Vamos a ver, es el momento de plantearse la unidad. Pero a mí me hubiese gustado, por ejemplo, que el rey hubiese llamado al principal partido de la oposición y al presidente del gobierno, que no olvidemos que el rey es el jefe del Estado, en la monarquía es el jefe del Estado, que lo hubiese llamado a su despacho y se lo hubiese exigido. Ahora, o antes también tenía que haber exigido esa unidad. Y me parece bien el llamamiento de la unidad. Pero cuando hablamos de unidad, no hablemos solo de la unidad de los políticos, hablemos de la unidad de todos. De esta historia, yo lo he dicho en varias ocasiones, nadie va a venir a salvarnos a los canarios. Y cuando hablamos de unidad, tiene que ser unidad de empresarios, unidad de políticos, unidad de vecinos, unidad de colectivos. Porque al final, si nosotros no hacemos una apuesta como sociedad conjunta, y a lo mejor es cierto que falta ese liderazgo que nos permita ver una visión común y donde todos arrimemos el hombro, porque estamos más preocupados de nuestro ombligo que de lo que ocurre con el vecino de al lado o del que tenemos viviendo o que es nuestra familia. Si nosotros no conseguimos generar esa unidad como sociedad, vamos mal, porque la gente se va a aprovechar. Yo no entiendo esta crispación continua entre el Estado y el Gobierno de Canarias, no la entiendo. ¿Y usted qué cree que se debe? ¿Cree que ahí hay un elemento distorsionador como Soria? Vamos a ver, aquí se debe a temas personales y ombliguismo. Evidentemente Soria está siendo un elemento distorsionador y Soria con sus medidas está castigando duramente a los canarios, pero duramente. Yo también entiendo que desde Canarias podemos hacer mejor las cosas. Yo recientemente decía en un medio de comunicación que está bien que miremos al exterior y que critiquemos y que nos enfademos, pero vamos a también preocuparnos de lo que debemos hacer nosotros. Pero ahí tiene mucha responsabilidad el gobierno que preside Paulino Rivero. El gobierno y los cabildos y los ayuntamientos. Yo no eludo mi responsabilidad. Yo estoy convencido de que podemos hacer las cosas mejores y que tenemos que ponerle más sosiego y tranquilidad a lo que está ocurriendo. Porque el espectáculo diario de peleándonos los políticos en la prensa realmente no es gratificante para alguien que no puede darle de comer a sus hijos. Y lo primero que piensa es lo que le genera es ira, porque a mí me generaría esa ira. Y ahí tenemos que tener altura de mira. Yo en ese aspecto tengo que decir que por la parte que nos toca a nivel insular y por la parte como secretario insular y por la parte que nos está tocando también en La Laguna, donde afortunadamente los concejales de La Laguna con nuestras diferencias tenemos claro el interés general,
no solo los del gobierno, también los de la oposición, y lo digo abiertamente, que me lo podría ahorrar, pero ahí los 27 concejales del Ayuntamiento de La Laguna, por lo menos estamos tratando de hacer las cosas de otra manera, no sé si mejor o peor, sí de otra manera. Ese carácter queremos imprimirlo también por lo menos a nuestra formación política. Aquí se da de todo, Fernando. El otro día oía a una concejal del Partido Popular en Santa Cruz decir que era de vergüenza lo de sacar el certificado de residencia para poder viajar, pero no lo decía por sacarlo, sino por la dependencia donde se realizaba. Oye, eso se puede arreglar si no nos hubieran impuesto ahora esto de sacar el papelito, ¿no? Pero no, por supuesto que no, por supuesto que es absurdo, porque al final tienes un DNI que acredita tu residencia y tienes que volver a presentar otro papel para ver que lo que dice el DNI es exacto lo que dice el papel. Nos parece absurdo y nos parece, bueno, porque nos han condenado a los canarios. Pero ahora el hecho de intentar también, vincular las bonificaciones a los residentes a las partidas presupuestarias, me parece todavía más grave, porque al final la imagen que se está trasladando al resto del Estado español es que los canarios, y además con el rollito de ahora, y a los de primera clase, de que los canarios que están viajando y que estamos consumiendo un dinero de todos los españoles porque en Canarias somos unos vagos y, en fin, nos gusta ir a pasear. Yo pongo solo un ejemplo para que los ciudadanos lo entiendan. 1 kilómetro de AVE de Madrid a Galicia, 1 kilómetro solo ha costado 30 millones de euros. Eso lo hemos pagado los canarios también con nuestros impuestos. ¿Y por qué tengo que pagarle yo un AVE que cuesta 30 millones de euros el kilómetro a los gallegos o a los madrileños o a los españoles y están discutiendo 200 millones de euros para todos los canarios para poder trasladarnos y que el kilómetro de viaje nos cueste exactamente igual que al resto de los españoles? Bien, de todas maneras, ustedes en Coalición Canaria han tenido una racha que para qué les cuento, hasta que se celebró el Congreso, bueno, han estado peleándose entre ustedes mismos, nadie pensaba que el presidente del Gobierno quisiera repetir un mandato más, parecía que todo estaba terminado, pero que ahora se le ha visto. ¿Están las aguas calmadas ahí o ahí sigue habiendo una pelea interna de la que los ciudadanos no nos enteramos? No. Nosotros, como en todos los congresos, se evidencian distintas posturas, distintas formas de pensar, distintas sensibilidades, pero una vez que se cierra el Congreso y hay una dirección, la dirección tiene la responsabilidad de llevar al mejor puerto posible a nuestro proyecto político y conectar lo mejor posible con la sociedad. Eso pasó en el Nacional, ha pasado ahora en el Insular de Tenerife, la isla y a nivel regional tenemos nuestra dirección, estamos trabajando coordinadamente y en definitiva... Pero va a tener que hacer ahí una labor sobre todo de remodelación y de recambio de algunas figuras, porque, sí, oiga, es mucho el desgaste que están sufriendo a cuenta de la gestión que algunos están haciendo, ¿eh? Totalmente de acuerdo, evidentemente, ese es el reto, por eso es difícil y a mí lo que me preocupa es recuperar la credibilidad de los ciudadanos. Creo que el esfuerzo importante es que los ciudadanos sepan que a pesar de lo malos que somos y a pesar de que en muchas ocasiones no estemos a las alturas de las circunstancias ni estemos en los problemas cotidianos, la democracia es la mejor forma de gobernarnos porque el pueblo es soberano y decide, y por otro lado tenemos que recuperar la conectividad con la ciudadanía y eso es uno de los principales retos. Pero que eso no se puede quedar en palabras, don Fernando, fíjese, ¿de qué sirve tener una consejería de empleo cuando el empleo sube cada vez más? Tenemos una cifra que rozan ya el 35% en esta comunidad autónoma. Oye, ¿qué puede estar haciendo esa consejería en un plano regional? ¿Cómo les está afectando, por ejemplo, a ustedes, a los ayuntamientos, en la labor que se está desarrollando, por ejemplo, en unos asuntos sociales regionales que al final terminan derivando en el ciudadano que llega al ayuntamiento a pedir y a ver si hay algo? Por supuesto, mira, lo que tenemos que hablar es claro los políticos. Las administraciones públicas no generan empleo, don José. Lo genera el sector privado. Nuestro principal objetivo es que los empresarios tengan la comodidad, que sus proyectos salgan, que no tengan trabas burocráticas, que el Canarias sea un sitio y Tenerife sea un sitio atractivo para invertir y que las administraciones públicas seamos facilitadoras de esa inversión. Porque evidentemente nosotros no vamos a poder contratar 300.000 parados que tenemos como funcionarios, porque no podríamos sostenerlo. Si tenemos que habilitar las condiciones para que el emprendedor, el pequeño y mediano emprendedor, no el gran emprendedor, el pequeño, el que tiene 2 o 3 trabajadores, el que es el 86% del tejido empresarial de esta tierra, ese pueda contratar y tenga una licencia lo antes posible y no esté esperando y que su proyecto no salga y que no le den la licencia. Eso es lo que tenemos que hacer y eso es lo que irá luego generando que se genere empleo, porque eso es economía básica. Pero es que por otro lado, nosotros también tenemos que ser conscientes de que nuestras leyes, de que Canarias en definitiva, tenemos que tener una singularidad específica
que ya bien sea con nuestro régimen económico fiscal, ya bien sea con la RIC, ya bien sea, que es algo que yo llevo sosteniendo, con las bonificaciones a la seguridad social. Si tenemos un problema estructural de paro en estas islas, tenemos que conseguir que los empresarios paguen menos seguridad social porque es un impuesto para los trabajadores. Y por otro lado, solo hay 2 sectores en Canarias que pueden asimilar mano de obra masiva: el turismo y la construcción. Nosotros tenemos que exigir al Estado un plan de revitalización turística. Estamos aquí en el puerto, donde es necesario que haya inversión pública, porque los canarios fuimos solidarios con los catalanes cuando se reconvirtió el sector textil, y fuimos solidarios con los del País Vasco y Asturias con el sector minero. Ahora toca que España sea solidaria con Canarias. Fíjese, ¿usted sabe que, por ejemplo, en Tenerife no se inaugura un hotel desde los años 90? No hay un hotel nuevo desde los años 90, no se construye. Entonces, esas cosas que se podían revitalizar no se hacen. Es que como perdamos el turismo, don José, entonces ya, pues en fin, tendremos que emigrar todos masivamente, no sabemos a dónde, a China será. Pero estamos poniendo las bases casi para eso, para llegar a esa situación, porque fíjese lo que hemos tenido este verano en cuanto a incendios, que es uno de nuestros atractivos, es decir, los montes. Imagínese lo que puede significar para una isla como La Gomera lo que se ha perdido. Si realmente nos damos cuenta del potencial en esa marca de La Gomera, de Isla Verde, de unos paisajes que no se encuentran en otro sitio, que están quemados. Están quemados. Aquí en Tenerife lo que nos pasó en la zona suroeste, donde se nos quemó al principio del verano una parte muy importante con una flora que era casi del terciario. Entonces todo eso alguien tiene que cuidarlo, y lo que nos damos cuenta los ciudadanos es que a lo mejor en estas circunstancias no tenemos quien defienda eso, quien realmente se preocupe, porque luego lo que vemos es una pelea política a ver quién tuvo la culpa. El objetivo como secretario general que me he marcado es que los ciudadanos sepan que, por lo menos en el ámbito que a mí me toca, y estoy seguro que a nivel regional, sepan que ahora mismo más que nunca hace falta y es necesario un partido nacionalista que entienda eso, porque, lo voy a decir claramente, otros que se les llena la boca de hablar de canariedad y que se les llena la boca de defender el Estado público o el sector público en este caso, cuando llega la hora levantan la mano en el Senado y votan a favor de que le quiten las bonificaciones a los residentes a los canarios. Y eso es lo que la gente tiene que saberlo. Lo podremos no, tenemos la obligación de hacerlo mejor, tenemos la obligación de estar a la altura de las circunstancias, tenemos la obligación de dar la cara aunque nos la partan, porque es necesario que los ciudadanos sepan que hay gente que no venimos de Marte, que queremos dedicarle una temporada de nuestra vida a lo público y al sector público, y que debemos escuchar y recuperar la sintonía con los ciudadanos. Y ese es el principal objetivo que tiene Coalición Canaria ahora. Bueno, vamos con algunos temas concretos de La Laguna. La catedral, ¿eso sigue en obra? ¿Se está trabajando, quiero decir? En obra está, pero sí. ¿Se sigue trabajando? ¿Siguen viniendo los fondos? No, los fondos no vienen. Se han librado las partidas de este año, fíjate que está acabando el año. El obispado se ha visto la necesidad de buscar una entidad financiera canaria que le adelante el dinero. El Cabildo Insular de Tenerife, al que felicito y le doy las gracias, ha tenido que asumir los costes financieros de ese adelanto económico para poder pagarle a la contrata. Los trabajos siguen y bueno, y van a buen ritmo, pero el dinero esperemos que por lo menos la del año 2012 llegue antes de que acabe el año. Vi el domingo, sin ir más lejos, al padre Julián, que trancó a un político del PP por medio y le cayó encima y le dijo: oye, es importante que no se pare el flujo de dinero para poder seguir adelante la obra, que está en su momento más importante, donde no se puede parar, claro. Y que como se pare, pues es como si se hubiera perdido todo. Y el invierno aquí al lado, porque claro, el problema es que si se para ahora y no están las cúpulas y no tenemos eso techado, el viento, la lluvia, el deterioro. ¿Las chumberas? Bueno, las chumberas, nosotros estamos esperando a la respuesta de una solicitud de entrevista mía personal con la ministra, para aclarar los términos, porque lo que queremos es que se aclaren si se hace, si no se hace, qué se hace y cómo se hace. Y yo tengo la esperanza de que antes de que acabe el mes me den la entrevista, si no para antes del 30 de septiembre, si no para los 1 de octubre. Si no se acaba, si no dan la respuesta antes del 30 de septiembre, o bueno, en los últimos días hemos acordado hacer un pleno extraordinario para ya tomar otro tipo de medidas. Pero fíjese, yo ahí, permítame que dude, porque la ministra le podrá decir a usted que sí, que se va a hacer o que lo va a volver a estudiar y tal, y luego cuando viene una delegación aquí, como pasó la otra vez, quien les atiende son la gente del PP aquí, que casi le dicen: no, vamos a buscar otras alternativas, que esta a lo mejor no es la mejor. Eso es lo que quiero aclarar directamente con la ministra, visto que... Porque ahí hubo un compromiso claro, y cuando vino la delegación del ministerio a comprobar qué es lo que había que hacer, le cambiaron absolutamente el chip.
no solo cambiaron el chip, sino que además dudan de la necesidad de la intervención. Y eso han sido los primeros. Por eso, como el subdirector general y la directora general, que son las personas con las que nos hemos entrevistado, pues no han cumplido, o entendemos que no han sabido captar no solo la necesidad obvia y evidente de la documentación, sino el acuerdo de la proposición no de ley a propuesta del propio Partido Popular cuando estaban en la oposición, hemos solicitado la entrevista con la ministra. Yo espero, tiempo para la beligerancia siempre hay, pero no creo que en estos momentos sea necesaria esa beligerancia, porque al final, a pesar de que el cuerpo me pida guerra, porque llega un momento en que te desespera Pues imagínese el que vive entre Puntal. Claro, imagínate el que vive entre Puntal, o el que ni siquiera está en su casa, está pagando la hipoteca de una casa que no puede habitar y no sabe cuánto tiempo le vamos a poder pagar el alquiler desde el ayuntamiento. Pues a pesar de todo eso, entiendo que en esto, precisamente en los momentos es cuando hay que tener tranquilidad. Hay que tener tranquilidad y altura, y yo espero y deseo y estoy convencido de que además el Partido Popular tiene que atender a razonar. Bueno, y luego vamos con una obra, por un lado polémica, el concurso ese para el nuevo mercado, que tiene usted a media, sobre todo, media profesión de los arquitectos y demás, de uñas, por cómo ha realizado el concurso, y luego al lado un edificio, el de los juzgados, que visto desde donde se vea, desde la vía de Ronda o desde la plaza de abajo, alcalde, es un adefesio en medio de la laguna. Bueno, el tema del concurso ha sido el propio Colegio de Arquitectos el responsable del concurso de ideas. O sea que, pero ellos están calientes con eso. Bueno, ahora estarán calientes los que habrán perdido, estarán calientes una parte del colegio, pero vamos a ver, para darle transparencia, garantía, para que además fuesen profesionales los que de prestigio arquitectos, se hizo un concurso de ideas donde estaba el Colegio de Arquitectos, donde estaban los técnicos municipales, y al final hay un fallo. Si en definitiva hay problemas con el fallo, pues evidentemente siempre pueden acudir a la vía administrativa para manifestar sus desacuerdos. Lo que yo tengo y lo que a mí me ha llegado es una carta anónima que mandaron al Colegio de Arquitectos y a los afiliados al Colegio de Arquitectos. Pero en fin, es un tema que se tendrán que poner de acuerdo ellos, ¿no? Porque si no se firma y si no se ponen los argumentos, oye, contra esa resolución, se puede perfectamente poner un recurso o poner lo que estime conveniente. Pero hombre, que lo firme alguien. Que hay alguien que firme y que diga, oye, no estoy de acuerdo por esto, para darle la oportunidad a quienes formaron parte del jurado y al propio Colegio de Arquitectos de decir, oye, pues mira, no estoy de acuerdo en tus argumentos por esto, simple y llanamente. Y por otro lado, para gusto colores, Pepe, yo digo abiertamente, vamos a ver, el edificio de los juzgados, que ha sido bastante polémico, hay gente que le gusta y le parece precioso, hay gente que no. Yo lo que sí tengo que decir es que no solo respeta los parámetros del Plan Especial de Protección del Casco, sino que además cumple a la perfección todas las medidas de volumetrías, alturas y demás. Para gusto colores. Yo no he oído a nadie que le guste, a usted que lo estoy oyendo ahora, pero no he oído yo no he dicho que a mí me guste, yo he dicho que a mí hay un montón de gente que me ha dicho que le gusta y que le parece bonito. Hay gente que dice que no. Desde luego lo que no podíamos hacer es lo que se denomina un falso histórico. Desde luego lo que no podíamos hacer es reproducir una arquitectura del siglo XVII, del siglo XVIII, porque eso sí pondría en peligro la declaración de Patrimonio de la Humanidad. Porque eso sí está penado por la UNESCO y por ICOMOS. Pero lo otro, pues claro, en fin. Ya, pero fíjese, ahí hay un par de edificios que desentonan, el nuevo que hicieron allí en la esquina de la calle Herradores con el callejón Maquila, pues hay gente que dice que eso sí que es un falso histórico y que tal, o el que está en la esquina de la calle Viana también con Herradores, casi de abajo, ¿no? Aquel que es un edificio moderno y que también dicen que es un pegote en medio de lo que es el casco antiguo de la laguna. Yo te estoy convencido de que cuando se hizo la Alhambra, desde luego generó un impacto en no habría nada por los alrededores cuando... Bueno, posiblemente, o cuando... La invasión mora hizo la Torre del Oro y la Giralda, seguro que no había nada. No había nada mucho, pero seguro que generó un impacto en el paisaje, ¿no? Evidentemente, la Giralda. No es lo mismo. Pero, bueno, no es lo mismo porque lo dice usted. Pero vamos, en definitiva, yo no lo voy a defender. Hay una declaración del Patrimonio de la Humanidad, hay un plan especial y hay unas reglas de juego donde se ajustan. Colores, pues sí, hay cosas que a mí me gustan más y hay cosas que me gustan menos, no sé, pero en ese aspecto, pues desgraciadamente, pues solo tiene que circular por cualquier ciudad para ver qué edificio... Y para acabar, como somos políticamente incorrectos, don Fernando preguntó por dos nombres o dos personas que dicen contratado en el ayuntamiento en estas épocas de
carencias y en las que todo se está mirando, que si hay un funcionario del Ayuntamiento de La Laguna que se jubila y lo vuelven a contratar por la misma cantidad para ser asesor, y otro, un compañero periodista que ha sido contratado en esa comisión ciudadana también casi por una cifra cercana a esos 80.000 euros de que hablábamos del primero. Las cifras son distintas, vamos a ver, hay 2 directores técnicos que se contratan, uno no es ningún periodista ni compañero de profesión. Es una plaza que hemos sacado para convertir el Foro Anticrisis en Foro Económico y Social. Viene con una tarea encomendada, el perfil es de un jurista o de una jurista con prestigio y que viene a hacer la transición del Foro Anticrisis al Foro Económico y Social. Creo que es una herramienta de transparencia y de participación ciudadana que fue aprobado por unanimidad de todos los presentes, donde están los partidos de la oposición, donde están los sindicatos, donde están las asociaciones de vecinos, donde están las ONG, porque consideraban que además, más en estos tiempos de crisis, es más necesaria la transparencia. Y pongo un ejemplo, que un presupuesto municipal pase por el Foro Económico y Social, donde lo vean sindicatos, partidos políticos, antes de que se apruebe. Digamos que le da mucha más garantía, no solo a la oposición, sino a los sindicatos y a los ciudadanos, decir, oye, el presupuesto del ayuntamiento usted me lo tiene que enviar aquí con un mes de antelación, para nosotros evaluarlo, verlo y emitir nuestro informe. Y digamos que de alguna manera el equipo de gobierno se pone más mecanismos de control. Eso está aprobado por unanimidad. Y por otro lado, hay un director de área de los servicios técnicos que se cumple la edad de jubilación y que necesitamos en estos momentos que continúe porque no tenemos un sustituto. Sin que le genere de gasto un solo euro más a esta corporación o a este ayuntamiento, lo que hace es que su plaza se convierte en la dirección técnico. ¿Por qué? Porque en tanto en cuanto podamos cubrir la plaza o dotar, ahora mismo tenemos congelada la oferta pública de empleo por todos estos recortes económicos, necesitamos darle continuidad a los trabajos de servicios técnicos del ayuntamiento, que es un área muy importante. Con lo cual, uno está acordado por unanimidad de sindicatos, oposición y demás, y otro es un funcionario que cobra una cantidad de dinero y que va a seguir cobrando la misma. Solamente que pero claro, la gente se pregunta, ese que se iba a jubilar, se podía haber jubilado y crear un puesto de trabajo y a lo mejor no tan caro, que sustituirlo, porque no puedo tener los servicios técnicos del ayuntamiento sin una dirección de área, porque estamos y no había nadie en todo el ayuntamiento que pudiera estar ahí. Pues realmente cobrando lo mismo, no con ese perfil, es un área delicada. De todas formas es una decisión que no le genera un gasto adicional al erario público, porque es el sueldo que cobraba esta persona, y por otro lado la asumo como alcalde, no me escondo, porque entiendo que para el buen funcionamiento de expropiaciones, de vías y obras, del contrato de la basura, del contrato de alumbrado, de los parques y jardines, en fin, es un área que lleva mucha materia y que yo personalmente, como son las armas las carga el diablo, quiero tener la tranquilidad de que lo lleva una persona que tiene conocimiento y que no nos vamos a meter en ningún follón. Está acabando la fiesta del Cristo, que, supongo que se han ahorrado algo este año, por lo menos se ha visto que había... ¿Cuánto? Un 35%. ¿Que eso en perritas cuánto es? Pues unos 80.000 euros. Queda la octava, que es el viernes, ¿no? ¿En fuegos este año fueron menos lo que se gastó? Fueron menos. Bueno, todos habrán visto que si bien estuvieron muy vistosos y nos han felicitado muchos colectivos, duraron la mitad de tiempo. Entonces, bueno, eso también nos ayuda. Bueno, hubo quien no le duró nada, porque fue a la misma hora de siempre y este año fueron una hora antes, con lo cual no vio absolutamente nada. Una hora. Tú sabes que lo marca el Cristo y la procesión. Sí. Y tú eres como esclavo. Casi llego tarde, que casi me dan la vela con el Cristo en la calle. Bueno, me dieron la vela con el Cristo en la calle, pero salió un poco antes, salió media hora antes y se acabó la procesión como 40 minutos 40 minutos antes, y en cuanto llega el Cristo, los fuegos son en honor al Santísimo Cristo de la Laguna. ¿Está contento de cómo han salido estas fiestas? Bueno, queda la octava y yo estoy relativamente satisfecho. Hemos hecho un ahorro considerable. El escenario, que me preocupaba, porque teníamos un escenario muy potente que nos costaba 50.000 euros, al ser más pequeño, y por eso no pudo ser la sinfónica, creo que es un escenario digno. Creo que los espectáculos de calidad, muchos han sido casi gratuitos, otros han rebajado mucho sus cachés, y entiendo que ha sido una fiesta acordes a los tiempos que nos está tocando vivir. Bueno, pues nos veremos en la octava entonces. Muchas gracias, Fernando, por haber estado aquí. Muchas gracias, don José. Bueno, nos vamos a ir ahora a la publicidad un momento, antes de que venga Rodrigo Martín, el presidente del Colegio de Médicos, en el trasvase. Aprovechemos y ponemos unos mensajes que también nosotros comemos de eso. Hasta ahora mismo.